Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias al Señor por el privilegio que tenemos de acudir a su palabra. Queremos estudiar o seguir estudiando, mejor dicho, el Evangelio de Lucas. Estamos allí hace un buen tiempo y llegamos al capítulo 3, que tiene que ver con el ministerio público de Juan el Bautista, el cual va a resumir Lucas en 3 versículos, finalmente, como una síntesis de todo lo que finalmente podemos apreciar en el resto de los evangelios también lo que fue el ministerio del precursor del Mesías, como fue Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 18 al 20 es el texto que hoy vamos a exponer. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Predicar la verdad en un mundo de mentiras siempre tendrá un alto costo, y esto, uno de los personajes bíblicos que más deja entrever aquella verdad es precisamente Juan el Bautista. Un precio, un alto precio que se debe pagar por ser fiel a la verdad. Confrontar el pecado despierta la ira de los hombres, el aborrecimiento de aquellos que no les gusta que dejen en evidencia su condición real delante de Dios y en consecuencia su necesidad. Desde el Antiguo Testamento observamos cómo los profetas del Señor fueron odiados por reprender la rebeldía del pueblo y llamarles al arrepentimiento, a volverse sincera, genuinamente al Señor con un corazón cambiado. Uno de los hombres más notables en ese sentido y que más aborrecimiento recibió del pueblo fue el profeta Jeremías. En el capítulo 18 del libro de Jeremías, versículo 18, dice lo siguiente: y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Ese era el complot que había establecido el pueblo, porque Jeremías no hablaba conforme a lo que ellos querían escuchar, sino que todo lo contrario, porque Jeremías era fiel a lo que Dios le había entregado. Era un predicador, un profeta de la verdad. Más adelante, nuevamente tenemos otra evidencia del aborrecimiento de estas personas a Jeremías en el capítulo 28, también el capítulo 26, allí es más evidente todavía, donde lo amenazan de muerte a Jeremías. Capítulo 26, versículo 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado fue que hablase a todo el pueblo. Quiero decir, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Es decir, siempre los hombres que han sido fieles al Señor, a la verdad que Él ha revelado, a lo que Él ha dicho que comuniquen al pueblo, son personas que son odiadas por el mismo pueblo de Dios en algunos casos, y obviamente también lo va a hacer por el mundo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No obstante, lo más triste de esto es cuando dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia en el contexto actual, escuchamos voces en contra de las personas que Dios ha llamado para predicar la verdad. Por consiguiente, mantenerse firme sin contemporizar con la gente para poder seguir predicando la verdad y no cambiar ni diluir el mensaje, tiene siempre quiero decir, un costo. El Señor Jesucristo mismo fue ejecutado por sus enemigos por permanecer fiel a la verdad. De hecho, Él era la personificación de la verdad, por lo cual no es extraño que sus seguidores más cercanos, sus apóstoles, según las tradiciones más confiables, terminaron también pagando con sus vidas la fidelidad a la palabra de Dios. No tenemos tiempo para revisar la historia
apostólica y posapostólica quiero decir, y lo que siguió consiguientemente en la historia de la iglesia referente a el alto costo que pagaron los que Dios llamó a predicar la verdad. Alguien escribió respecto a la era después de los apóstoles lo siguiente. Dice, en la era posapostólica, fieles predicadores siguieron enfrentándose al martirio. Ignacio de Antioquía fue martirizado en Roma a inicios del siglo II. Con diligencia llevó a cabo su ministerio hasta el fin y escribió una serie de cartas a varias iglesias mientras lo llevaban a Roma para ejecutarlo, exhortándolas a estar firmes en la fe. Policarpo, por su parte, al enfrentar el martirio en Esmirna a mediados del siglo II, se negó a renunciar a Cristo. Replicó, 86 años lo he servido y él nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo entonces puedo blasfemar de mi Rey y mi Salvador? Cuando el procónsul lo amenazó con quemarlo vivo, Policarpo sin ningún temor contestó, me amenazas con fuego que quema durante 1 hora y al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego, del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. Sin embargo, ¿por qué tardas? Haz lo que quieras. Estos hombres estuvieron dispuestos a enfrentar el martirio por causa de permanecer con un mensaje que no le era simpático a la gente, al mundo, ni tampoco muchas veces, como dije, a la iglesia. El caso que vamos a ver al final de este estudio de Juan Hus, por ejemplo, el mártir de Bohemia, como se le conoce, también es un hecho significativo porque muestra a un hombre que no tuvo temor de seguir predicando la verdad aun cuando le prohibieron seguir predicando. Eso indica que la fidelidad a la verdad siempre ha sido un motivo de persecución y ha tenido un alto costo en aquellos que permanecieron firmes. Podríamos seguir repasando la historia de la iglesia para encontrar a muchos predicadores fieles que pagaron caro el permanecer predicando la verdad en un mundo de mentiras. Y la historia se seguirá seguramente escribiendo de muchos más intrépidos predicadores que no contemporizan con el mundo y están dispuestos a pagar su intrepidez de ser fieles al Señor. Y sin duda, aquí destaca con colores propios, como dije al principio, Juan el Bautista. Si lo juzgamos desde una perspectiva humana, el ministerio de Juan el Bautista fue corto y aparentemente no tuvo un éxito ministerial como el que nosotros evaluamos en términos humanos, colocando el estándar de lo que nosotros apreciamos como éxito. El tiempo que ministró no fue superior a 1 año y todo eso en un desierto. Luego de lo cual fue encarcelado y posteriormente decapitado por el pagano Herodes Antipas, de tal forma que parece que no tuvo mucho resultado su ministerio y podríamos decir fue tan corto el tiempo que predicó que definitivamente no fue un ministerio exitoso. Sin embargo, el ministerio de los siervos de Dios no se mide según estándares humanos, sino divinos, porque Dios es el que llama a los portavoces de la verdad para que sean sus instrumentos para entregar a la gente la verdad. Y desde esa perspectiva, Juan cumplió plenamente el propósito para el cual Dios lo escogió. Al punto que el mismo Jesús elogió a Juan como el más grande de los hombres que han pisado la tierra y el más prominente de los profetas. Juan hizo exactamente lo que Dios le mandó a hacer. Fue delante del Señor preparando los corazones de los hombres para que recibiesen al Mesías. No importa cuánto tiempo nos dé el Señor en esta tierra. Lo que importa es si hicimos o no la voluntad de Dios. Poco importa cómo nos juzguen los hombres, solo importa si en el día de nuestra partida vamos a escuchar o no al Señor decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Después de que Lucas presenta el ministerio de predicación de Juan con sus 3 énfasis principales, escatológico, ético y cristológico, como lo hemos visto ya, teniendo como tema central el llamado al arrepentimiento, ahora concluye con un breve resumen de su ministerio. Es evidente que Lucas no es cronológico en esta parte de su evangelio, porque Juan fue encarcelado más tarde, cuando Jesús ya había iniciado su ministerio.
Sin embargo, Lucas lo pone aquí con el fin de centrarse en el ministerio de Jesús exclusivamente. Este breve resumen nos enseña 3 aspectos que todo predicador fiel manifiesta en su ministerio. Primero, un predicador fiel reconoce su papel subordinado, no es el centro, es un instrumento. Segundo, un predicador fiel no es políticamente correcto. Tercero, un predicador fiel está dispuesto a dar su vida por mantenerse fiel a la verdad. Lo primero que vamos a ver es, un predicador fiel reconoce su papel subordinado, versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, dice el versículo 18. Con estas y muchas otras exhortaciones, es decir, Lucas ha mencionado algo de la predicación de Juan el Bautista, Mateo añade algunas otras cosas, Marcos por otro lado, y así vemos a Juan, no obstante, el que complementa el relato respecto al ministerio de Juan el Bautista. Y en cada uno de ellos, como hemos visto la semana anterior, se ve claramente la actitud de Juan el Bautista en cuanto a la comprensión que tenía respecto al rol que él debía jugar en el ministerio al cual el Señor lo había llamado. Es notable la sumisión y la humildad de Juan. Un hombre que tenía todo para sentirse orgulloso, escogido antes de su concepción en el vientre de su madre, concebido milagrosamente, llamado para ser el precursor del Mesías, dotado de una capacidad notoria en su predicación, popular entre el pueblo, íntegro en su conducta. Sin embargo, reconoció que no era sino un instrumento en las manos del Señor. No era la persona en la que los hombres debían fijar su mirada. Él era subordinado de Cristo y lo acepta de buena voluntad. Esta es una de las características distintivas de Juan el Bautista y es una de las cosas que más nos queda a nosotros en la mente cuando pensamos o estudiamos el ministerio de Juan el Bautista, la vida de él, nos damos cuenta que él estaba feliz de estar bajo los pies del Señor Jesucristo, que él nunca quiso que la gente se fijara en él, él quería que la gente se fijara en el Señor Jesucristo. Era Juan el heraldo del rey que anunciaba las buenas nuevas haciendo un urgente llamado al arrepentimiento. Sus exhortaciones dejaban en evidencia la maldad de los corazones de sus oyentes. Era directo y frontal, sin contemporizar con los hombres con el fin de ganar su aceptación. Durante varios meses estuvo en el desierto cumpliendo su llamado como un altavoz que hacía escuchar las órdenes del rey de que todos los hombres debían arrepentirse para recibir al Mesías que venía en camino. No importaba su linaje ni su condición religiosa, no importaban si se decían hijos de Abraham y en consecuencia creían que tenían un estatus mayor y una aceptación por parte de Dios por el solo hecho de ser descendientes de Abraham. No importaba su condición religiosa, si eran personas que guardaban externamente la ley en una forma pulcra como lo pretendían los fariseos. Lo más importante es que todas esas personas, sin distinción alguna, necesitaban arrepentirse y Juan les predicaba el llamado al arrepentimiento, pero no para atraer a las personas hacia él, sino para llevarles y conducirles al Señor Jesucristo. Entre el relato de Lucas del inicio del ministerio de Juan hasta su encarcelamiento pasaron varias cosas que ninguno de los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, excepto Juan, relatan. En Juan capítulo 3, versículo 22 al 30, tenemos el relato de lo que vendría a ser la última parte del ministerio de Juan. Las últimas acciones de parte de Juan están aquí en estos versículos, incluyendo hasta el versículo 36. Pero vamos a leer del 22 al 30 nada más. La semana pasada ya lo citamos, pero ahora vamos a pensar un poquito en la actitud de Juan respecto a la persona del Señor Jesucristo, como él reconoce su condición y su papel subordinado en el ministerio. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado.
Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Antes de que Juan fuese encarcelado, dice claramente el texto. Ahora Lucas inmediatamente del versículo 19 va a decir que Juan, y 20, que Juan fue encarcelado, de tal forma que lo que relata Juan antecede cronológicamente al evento del encarcelamiento. Y ahí está dejando de manifiesto que Juan entiende que su ministerio está llegando a su fin y que se ha cumplido precisamente la razón por la cual Dios lo envió. Cuando sus discípulos se inquietaron porque muchos que habían seguido a Juan ahora iban tras Jesús, Juan responde de esa manera notable que deja en evidencia la comprensión que tenía de su tarea y el rol subordinado que aceptaba con gozo. Juan no estaba preocupado por el decaimiento de su ministerio y el crecimiento del de Jesús. Muy por el contrario, él nunca perdió la vista de la razón por la cual estaba en esta tierra. No era él la razón, sino Jesús. Por tanto, que la gente siguiera a Jesús, eso indicaba que había hecho bien su trabajo. Más que un disgusto, esto le producía satisfacción, porque para esto había trabajado, para esto había venido. Cuando hacemos bien el trabajo como predicadores del Evangelio, de la verdad, entonces significa que más gente está siguiendo a Jesús, no que más gente nos está siguiendo a nosotros. Cuando más gente nos está siguiendo a nosotros, eso implica entonces que estamos haciendo equivocadamente el trabajo y que hemos puesto el foco en nosotros y no en la persona de Jesús. Pero nosotros somos instrumentos subordinados a la autoridad de Jesús, de tal manera que vinimos y fuimos llamados para predicar la verdad y para que la gente vaya tras Jesús, no tras nosotros. El propósito del ministerio, de la predicación de la palabra, siempre debe tender a buscar que las personas coloquen su mirada en el Señor Jesucristo. Y Juan estaba feliz de que así fuera. No estaba contrariado por el hecho de que las personas seguían a Jesús. No le dijo a sus discípulos: sí, en realidad es complejo. Vamos a tener que hacer algo para evitar que muchos se vayan tras Jesús. Porque obviamente era esa su tarea. Y él encontró satisfacción en ese hecho. Ahora, noten una cosa. Juan no acepta su rol o su papel subordinado porque no había otra, sino que lo hace con gozo. Esa es su satisfacción, su mayor placer. Notemos cómo dice que él no es el esposo, sino el amigo del esposo. Y aquí utiliza la metáfora de un matrimonio judío para que podamos entender mejor el rol que él jugó. Él es el amigo del esposo, dice. Y se goza grandemente al oír la voz del esposo. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente. Así pues, mi gozo está cumplido. El esposo es el importante, pero el amigo es el que se deleita en saber que el esposo ya está presente. Por lo que Juan, como el amigo del esposo, cumple, quiero decir, su papel cuando ve llegar al esposo. Desde allí en adelante es el esposo el que atrae todas las miradas, y no el amigo. Mi gozo está cumplido. Ya he hecho la tarea. Ya he hecho la voluntad de Dios, ya he cumplido la razón por la cual Dios me trajo y me llamó a este ministerio de predicación para preparar el camino del Señor. El Señor está presente, yo ahora doy un paso atrás. ¿Qué manera más maravillosa de expresarlo?
Yo ya cumplí con mi tarea. Y mi satisfacción ya está completa. Ahora síganlo a Él. Ahora síganlo a Él. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Predicamos la palabra de Dios para que quede muy claro para todas las personas, ojalá, que Cristo es el que debe ser seguido. Cristo debe ser amado, Cristo debe ser honrado, porque esa es la razón del ministerio. Nosotros cumplimos un papel subordinado. ¿Qué enseñanza más pertinente para quienes fuimos llamados al ministerio de la predicación? No somos nosotros los que debemos llamar la atención de la gente, sino es Cristo el que ha de ser expuesto con tanta claridad que todos los oyentes pongan su mirada en Él, lo sigan a Él, lo sirvan a Él, lo amen a Él. El apóstol Pablo tenía tan claro eso también, por ejemplo, que le dice a los corintios que él está dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo por ellos. Aunque amándoos más, sea amado menos, dice. Aunque los amando más, sea amado menos. Él no estaba preocupado porque la gente lo amara, él estaba preocupado porque la gente amara a Cristo. Y ese es el rol de todo predicador del Evangelio, de todo predicador de la palabra. Que la gente ame a Cristo, que la gente siga a Cristo, que la gente se relacione con Cristo, que la gente esté dispuesta a hacer todo para que Cristo sea exaltado. Predicador, la gente no desea saber cuán sabio eres tú y cuánto conocimiento tienes, sino cuán grande es el Señor. Eso es lo que la persona está escuchando cuando empezamos a predicar en una iglesia, la expectativa respecto a lo que el Señor me quiere decir, y yo quiero saber, como un oyente de la palabra de Dios, cuán grande es el Señor, cuán sabio, cuán justo, cuán bueno, cuán glorioso es el Señor y no cuán extraordinario es el predicador. Nadie es transformado porque nosotros somos grandes oradores, sino por el poder de quien nos envió a predicar y de quien predicamos. Nadie es transformado. No tenemos los predicadores de cambiar ningún corazón. No tenemos el poder de eso. El poder está en aquel de quien predicamos. Y entonces debemos llevar a las personas a colocar su mirada en Jesús. Nosotros cumplimos un rol subordinado. En tiempo en que la existencia de redes sociales hace muy fácil crear personajes piadosos que llaman la atención sobre sí mismos, entendamos que nuestro rol como predicadores del Evangelio es subordinado y que Cristo debe ser exaltado en cada frase, cada palabra que salga de nuestra boca. Se trata de Él y no de nosotros. Nuestra tarea es permanecer fiel al Señor y a su palabra nada más. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. No soy yo el Cristo, Él es el Cristo. Síganlo a Él. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para ejecutar juicio y eso lo va a hacer al final de los tiempos. Él es el Señor, yo soy simplemente un instrumento. Que Cristo crezca y nosotros menguemos debe ser la única aspiración que tengamos, no otra. Entender esto y aceptarlo con gozo y comprender que esa es la razón de nuestros ministerios, eso nos lleva a descansar precisamente en el poder de Dios para edificar la iglesia, porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y si el Señor se digna usarnos, Él es el que debe ser honrado. Hermanos, cuánta humildad nos falta y eso debemos reconocernos. Siempre hay una pizca de orgullo y más que una pizca muchas veces en nuestro corazón que quiere exaltarse y quiere colocarse en el lugar que no le corresponde. Cuán necesario es que el Señor nos desinfle y apague nuestra llama de soberbia. Es una insensatez tratar de disputar con Cristo. Juan no se ganó al lado de Jesús para disputar con Él. Mira, muchos o todos se van con Él, le dicen los discípulos al otro lado del Jordán. No importa, dice Juan, yo me gozo porque en realidad Él es el esposo y yo soy simplemente el amigo del esposo. Y estoy feliz. Estoy feliz.
que Él esté presente. Han pasado 2000 años desde ese evento y nosotros miramos atrás en términos retrospectivos, miramos y aprendemos del carácter de un hombre que entendía su papel subordinado, que debía someterse bajo la autoridad del Señor y humildemente debía hablar en nombre del Señor y para la gloria del Señor. Después de dar este poderoso testimonio de Cristo, Juan desaparece de la escena pública, dejando lugar al Mesías. Su tarea ya había concluido. Es entonces que ocurre lo relatado por Lucas referente a su encarcelamiento, producto de su valiente testimonio frente al corrupto rey Herodes. Y esto nos conduce al segundo punto, a la segunda característica de un predicador fiel. Además de que un predicador fiel es el que acepta su rol subordinado, entiende y acepta su rol subordinado como un instrumento nada más en las manos del Señor, pero el Señor es el centro, es la razón de ser de su ministerio. También un predicador fiel no es políticamente correcto, y esto es muy pertinente en el día de hoy. Un predicador fiel no es políticamente correcto. Si lo primero requiere un carácter humilde, esto requiere un carácter valiente. Normalmente la predicación del Evangelio es un mensaje ofensivo para el hombre natural, porque presupone una condición corrupta de la que hay que arrepentirse. Por lo que es importante que el predicador fiel mantenga el mensaje dado por Dios delante de quien sea y donde sea. Ese es el objetivo. En una ocasión le preguntaron a John MacArthur en un programa importante de televisión en los Estados Unidos sobre lo siguiente. ¿Qué le dirías al Papa si tuviesen la oportunidad de estar frente a él? Y MacArthur respondió, le diría, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Para eso se requiere ¿qué cosa? Carácter, valentía, disposición a pagar un precio, aunque sea un alto costo, por decir la verdad, no importa quién esté frente a nosotros. Para eso hay que ser consciente del costo que tiene confrontar a las personas con su necesidad fundamental de arrepentimiento. Un predicador fiel no puede ser políticamente correcto, porque si es políticamente correcto, entonces va a transar con la verdad. Entonces va a negociar con la verdad. Entonces va a ser una persona que va a dejar su fidelidad a lo que Dios le mandó a hacer por su propio bienestar. Un predicador fiel a la verdad no es políticamente correcto porque no sigue la corriente de este mundo, sino permanece en el camino que Dios ha trazado. A Jeremías muchas veces le dijeron que cambiara el mensaje, que dijera otra cosa, que profetizara algo bueno, decían los reyes a los cuales él le profetizó. Normalmente los reyes corruptos llamaban a otras personas, a otros profetas, para que les profetizaran con un mensaje distinto al de Jeremías, porque querían escuchar algo diferente. Y de hecho decían ellos, paz, paz, y en realidad no había paz. Jeremías decía, Dios va a traer juicio sobre esta tierra si no se arrepienten, y ellos decían, no, con este hombre no se puede. Y por eso lo persiguieron, y por eso lo hicieron pagar un alto costo. Juan no solo confrontó a las multitudes, sino a uno de los hombres más poderosos de su tiempo, dice el versículo 19. Y en el contexto geográfico en el que estaba, obviamente. No era un rey sobre mucho territorio, pero era el lugar donde Juan el Bautista estaba predicando y bautizando. Pese a que algunos pudieron haber dudado en reprender a un gobernante del rango de Herodes, dice alguien, Juan no se disuadió, no tembló, no temió, no
tartamudeó cuando estuvo frente al rey. La palabra traducida reprendido es un participio pasivo presente que indica acción continua. Es decir, no fue una vez que Juan le dijo a Herodes, tú tienes un grave problema porque tienes la mujer de tu hermano. No fue una vez. Fueron muchas veces. Fue algo constante, persistente. Juan retó continuamente el carácter moral de este gobernante a causa de todas las maldades que Herodes había hecho. No solo le predicó a la multitud, le predicó también a personas específicas y en este caso a personas poderosas que tenían inclusive el poder sobre la vida y la muerte de las personas. La fidelidad de Juan como profeta se expresa en su competencia para tratar de manera directa las cuestiones del pecado y del juicio. Aunque es arriesgado e impopular, Juan es consciente de las demandas morales de su llamamiento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, es arriesgado. Sí, es impopular decir la verdad. Es impopular decirle a la gente que su problema es la corrupción de su corazón y que necesita un cambio trascendente que solamente puede hacer el Señor. Es impopular y arriesgado decirle a la gente, incluso a la gente con más poder y autoridad, que necesitan arrepentirse genuinamente y llegar a los pies del Señor Jesucristo. Pero eso es precisamente lo que el Señor nos mandó a predicar. Los pastores siempre estamos enfrentando situaciones de este tipo, donde gente viene con problemas, con dificultades, con situaciones difíciles en su vida, en sus matrimonios y todo este tipo de cosas, gente que no son creyentes y que buscan de alguna manera una solución. Y lo más fácil es decir, mira, ¿sabes qué? Tratemos el tema de tu matrimonio, porque en realidad, sí, tú tienes un problema y yo te voy a ayudar y todo eso. Y dejar de lado lo más importante, que es la condición de su corazón. Dejar de lado lo más esencial, que es decir que él tiene un problema mayor, y el problema mayor es el origen de los demás problemas. Y el problema mayor es que está enemistado con Dios. Y el problema mayor es que se ha rebelado contra Dios toda su vida. Y el problema mayor es que va camino al infierno. Y el problema mayor es que tiene que arrepentirse, porque de lo contrario está perdido. Noten cómo es fácil manejar las situaciones para no meternos en problemas. Pero un predicador fiel no es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Para Juan, lo más fácil hubiese sido callar ante un gobernante que tenía poder sobre la vida y la muerte. Sin embargo, consciente de las consecuencias, extiende su llamado al arrepentimiento a este hombre. Un predicador fiel de la verdad no cambia el mensaje según las circunstancias. No cambia el mensaje según la persona que está frente a él. No acomoda la verdad según su propia conveniencia para sacar provecho de esa situación. No tenemos ese derecho. No tenemos el derecho a modificar en absoluto lo que Dios nos ha entregado. Juan el Bautista, comparado con algunos predicadores actuales, está a años luz de distancia. ¿Cuántos hoy en día cambian el mensaje de acuerdo a la opinión mayoritaria? ¿Cuántos hoy en día están cambiando el mensaje para no ser ofensivos a la gente? ¿Y el Evangelio es ofensivo? Claro que sí. Y por eso entonces diluyen el mensaje. Por eso le añaden al mensaje, por eso le quitan al mensaje. Y lo descontextualizan. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Ablandan, tergiversan, diluyen para ser aceptados. Miren cómo lo anterior se relaciona con lo que estamos viendo en este segundo punto. Cuando entendemos que nosotros cumplimos un rol subordinado, entonces entendemos que somos meros instrumentos, pero que el mensaje no nos pertenece, sino que viene de quien nos llamó a predicar la verdad. Y entonces lo que vamos a hacer, independiente delante de quien estemos o las circunstancias en las cuales nos encontremos, es predicar la verdad.
seguir predicando tal cual la verdad. Tenemos el ejemplo en nuestro propio país y nos da vergüenza. Sinceramente, en lo personal siempre me dio vergüenza ese famoso Te Deum evangélico que se hacía para fiestas patrias y hasta el día de hoy se hace. Donde los predicadores, supuestos representantes de la iglesia evangélica, daban un mensaje político fácilmente aceptable por los gobernantes de turno para hacer cosquillas a sus oídos, olvidando completamente el evangelio. ¿Cuál era la finalidad de hacer una celebración de esa naturaleza? Si no se presenta el evangelio. Quizás es la única oportunidad que vamos a tener de estar frente a gobernantes, a personas que están en el ámbito político. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es predicar el evangelio. Pero eso nos va a traer problemas porque nunca más nos van a invitar. Sí, absolutamente. Absolutamente, nunca más nos van a invitar, porque ellos quieren oír otra cosa, igual como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento quería oír otra cosa, y Dios le mandaba a los mensajeros autorizados por él a sus profetas para confrontarlos y decir, esto es lo que ustedes tienen que oír, porque la única solución es que se vuelvan al Señor en arrepentimiento genuino. Sin embargo, estos supuestos portavoces de Dios, de los cuales hablábamos recién, no hicieron más que acomodarse a las circunstancias para obtener réditos económicos para su denominación o para sus arcas personales. ¿No es así? ¿Cuánta vergüenza han causado a la iglesia evangélica por acomodarse a las circunstancias y diluir el mensaje o simplemente esconderlo para no ser ofensivos? Estas personas, cual Judas, vendieron la verdad. Se arrodillaron ante los poderes terrenales corruptos y escondieron el evangelio. Vergonzosa actuación de quienes fueron llamados a predicar la verdad sin transar con ella jamás. Un predicador fiel del evangelio no es políticamente correcto, no va con la corriente de este mundo. Eso éramos nosotros antes, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Antes andábamos conforme a la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, de acuerdo a nuestros propios deseos. Antes vivíamos así, pero cuando el Señor llegó a nuestra vida y cambió nuestro corazón y nuestra perspectiva de vida, entonces ahora entendemos que caminar con Cristo es caminar normalmente a contracorriente del mundo. Por lo tanto, es un absurdo un predicador del evangelio que sea políticamente correcto. Qué difícil es esto. Claro, muchos dicen, qué difícil es, claro, porque si queremos lograr otros objetivos va a ser mucho más difícil. Juan hizo lo que tenía que hacer. En el tiempo en el cual Dios lo envió a predicar, en su corto ministerio, no obstante, hizo lo que Dios quiso que hiciera, y por eso entonces llega a ser un hombre fiel a la verdad y un estándar de lo que debe ser un predicador fiel. Hermanos, leemos con vergüenza noticias que nos llegan de Norteamérica, Europa y algunos países de nuestra Sudamérica sobre cómo iglesias han sido seducidas por la propaganda progresista y convencidas que deben aceptar las prácticas aberrantes que impulsa hoy la ideología de moda. En Inglaterra, una iglesia pintó el paso de cebra con los colores del arco iris como para celebrar el orgullo gay en este mes. Y así otras cosas, muchas que se están dando en diferentes partes del mundo, donde pastores están aceptando ciertas aberraciones que claramente van en contra de las Escrituras. Sin embargo, se aceptan como nada, porque de esa manera se es políticamente correcto.
Los programas de televisión en nuestro país, cuando llevan a pastores, obviamente no llevan a pastores serios, no llevan a pastores que le van a decir la verdad, no llevan a pastores fieles al Evangelio. ¿Por qué? Porque eso no es políticamente correcto. Pero un predicador fiel es una persona que está casada con Cristo y en consecuencia no puede estar casada con el mundo. Un predicador fiel es una persona que sabe cuál es el rol que debe cumplir en esta tierra. Y el rol que debe cumplir es decir lo que Dios dijo. Y nada más. Es hablar conforme a la palabra de Dios. Y no importa las consecuencias que se deriven de ello. Un predicador fiel es aquel que no está pensando en sí, sino está pensando en la gloria de su Señor y en la manera en cómo puede llevar a más personas a colocar su mirada en Cristo. Y para eso se necesita valor. Para eso se necesita determinación. Para eso se necesitan convicciones firmes y fuertes. Y eso es lo que tenía Juan, este hombre sencillo, pero poderoso en Dios. Hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos hoy de predicadores como Juan el Bautista? Que no se amedrenten ante el hombre, que no busquen su conveniencia personal. Sabemos que esto tiene un costo, sí, sin duda. Siempre va a tener un costo. Esa intrepidez le costó a Juan el Bautista ser encarcelado por Herodes, lo que a la postre le costaría la vida. Y esto nos lleva al tercer punto. Un predicador fiel de la verdad es aquel que reconoce y acepta su rol subordinado. Es un instrumento nada más. Jesucristo es el centro y la razón de ser de su ministerio. Un predicador fiel de la verdad es aquel que no es políticamente correcto porque no está pensando de cómo la gente me va a aceptar o no me va a aceptar, sino que va a decir la verdad conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y está dispuesto a asumir el costo que eso significa. Y un predicador fiel está dispuesto incluso a dar su vida por mantenerse fiel a esa verdad. Juan sabía que el costo de confrontar el pecado podía ser muy alto. A Herodes le molestaba sobremanera la insistencia de Juan para denunciar su pecado. Y tomó la decisión de sacarlo de la escena pública encerrándolo en prisión. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, dice que el motivo del arresto fue que Herodes temía que la gran influencia que Juan tenía sobre el pueblo podría ser usada para llevar al pueblo a levantarse en una rebelión en contra de él. ¿Por qué? Parecían dispuestos a hacer cualquier cosa que él debía aconsejar. Es decir, había también una motivación política para encerrar a Juan. Sin embargo, la razón central era que Juan era como un aguijón que le recordaba a Herodes una y otra vez su pecado y la necesidad de arrepentirse. La necesidad de arrepentirse. Muchas personas dicen, ¿por qué siguen hablando del pecado? ¿Por qué siguen hablando de nuestra condición, de que el hombre está depravado, que necesita regeneración? Porque eso es lo que dice la Biblia y nosotros no podemos cambiarla. Y Juan le siguió diciendo a Herodes esto, tienes que arrepentirte porque tu condición es pecaminosa. No podemos cambiar ese mensaje. Aunque esto nos lleve finalmente a entregarlo todo, incluyendo, como lo que pasó con Juan, la vida misma. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, la última carta que el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma, dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vivimos en tiempos así. Vivimos en tiempos donde la gente quiere escuchar ciertas cosas de los predicadores y entonces los siguen en masa. Por eso tenemos el progreso
de la predicación del Evangelio de la prosperidad, el mal llamado Evangelio de la prosperidad. Porque la gente quiere escuchar que Dios los va a bendecir. La gente quiere escuchar que Dios los va a hacer ricos por la ambición natural y la codicia de sus corazones. Ante esa situación, debemos mantenernos firmes predicando la verdad. Y eso, aunque sean 2 personas que nos escuchen en la iglesia. No importa la cantidad de personas que haya en nuestra audiencia, lo más importante es ser fiel a la verdad, porque somos portavoces de un Dios que no cambia y cuya palabra también sigue siendo siempre la misma. Lucas termina este resumen con Juan en la cárcel, pero los otros evangelios nos informan de lo que ocurrió posteriormente. Porque la nueva esposa de Herodes, Herodías, buscaba ocasión para ejecutar a Juan. Eso dice Marcos capítulo 6, versículo 19. Hasta que encontró el motivo en una fiesta donde su hija realizó un baile sensual delante de Herodes y sus invitados, que fue ovacionado por ellos. Entonces, este hombre vil le prometió a la muchacha que le daría todo lo que ella pidiera. Ella, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Allí terminó el ministerio de un hombre ejemplar, un predicador valiente que no escatimó ni su propia vida por predicar la verdad. Un hombre que no estuvo dispuesto a transar ni a callarse cuando todos lo querían acallar. Los discípulos del Señor Jesucristo posteriormente vivieron una situación similar cuando los llamaron y los amenazaron para que no hablaran más en ese nombre, dijeron ellos, ni siquiera quiero decir, se referían a Jesús con el nombre, sino que a ese nombre. Y ellos no se amedrentaron y siguieron predicando. Luego los metieron presos, luego los azotaron. Y ellos salieron felices del concilio, dice, por haber sufrido afrenta por causa del nombre de Jesús. Cuando los confrontaron, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es imposible, ustedes no van a frenar eso, no nos van a callar, vamos a seguir hablando, la palabra del Señor nunca va a morir y nunca va a estar presa. Siempre va a ser libre para seguir propagándose. Estos hombres pagaron un alto costo también, tal como lo han hecho otros en la historia de la iglesia. Solo quiero referirme en esta ocasión a uno de ellos que mencioné al principio, a Juan Hus, que vivió entre los años 1373 y 1415. Él pagó un precio muy alto por oponerse a alguna de las falsas enseñanzas de la iglesia romana en ese contexto. Hus, al igual que Wycliffe, enseñó que la Biblia, no el Papa, era la autoridad suprema. También rechazó las indulgencias. Cuando el Papa emitió un decreto que prohibía predicar en capillas como aquella en que predicaba Hus, este hizo caso omiso y continuó predicando. Él sabía a lo que se estaba exponiendo. Él sabía que probablemente podía ser quemado en la hoguera por causa de rebelarse en contra de los preceptos de Roma. Sin embargo, no se cayó, siguió hablando, siguió predicando. Por hacer eso fue excomulgado. Hus fue llamado a comparecer ante el Concilio de Constanza en 1415 y se le prometió un salvoconducto hacia el concilio y desde el concilio por parte del emperador del Sagrado Imperio Romano. Pero Hus finalmente fue condenado y quemado en la hoguera a pesar de la garantía del salvoconducto del emperador. Hermanos, quizás el Señor no demande nuestra vida, pero hemos de estar dispuestos a todos si el Señor demanda aquello. No sabemos lo que va a ocurrir en lo sucesivo con la iglesia. Probablemente todas las señales muestran que la iglesia va a ser cada vez más presionada, que la odiosidad y el aborrecimiento hacia la iglesia de Cristo va a crecer consistentemente en una sociedad cada vez más secularizada. Sin embargo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de predicar la verdad a un mundo de mentira.
Pero debemos estar conscientes del costo que eso significa. Debemos estar conscientes que probablemente podamos caminar en un momento determinado hacia una encrucijada donde aún nuestras vidas puedan estar en peligro o nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer en ese contexto? Y aquí está la enseñanza clara de las Escrituras. Y aquí están los principios que se derivan de la vida de Juan. Y nos está diciendo, sigue predicando la verdad. Sigue hablando de Jesús, sigue exaltando su nombre, sigue llevando a las personas a colocar su mirada en Él. Él es la solución para un mundo en disolución. No hay más. Solo Jesucristo es capaz de cambiar un corazón. Solo Jesucristo es capaz de transformar una vida. Solo Jesucristo es capaz de impactar incluso una nación con el poder de su palabra. Pero para eso se requieren predicadores fieles a la verdad. Fieles a la verdad, que no escatimen ni aun su propia vida para permanecer fieles. En conclusión, la humilde aceptación de Juan de su rol subordinado es un extraordinario ejemplo para quienes hoy fuimos llamados a predicar el Evangelio. No somos nosotros la causa, ni tampoco el centro, ni el propósito. La causa, el origen, el propósito y la centralidad la tiene Cristo. Juan nunca se puso en el lugar de Cristo, sino bajo sus pies. Ese es el lugar que nosotros nos compete estar. Solo a los pies de Cristo. Sabía Juan que él no era la estrella resplandeciente de la mañana, sino que Cristo la era. Y nunca osaría tomar ese lugar. Nunca osaría tomar ese lugar. Y allí deben apuntar también nuestros propósitos y objetivos. Que Cristo sea exaltado y nosotros aceptar con gozo ese hecho. El valor que demostró Juan al predicar intrépidamente el Evangelio a un gobernante corrupto y despiadado es también un gran ejemplo. No transó el mensaje, ni disminuyó sus implicancias. Siguió predicando la verdad sabiendo que esto le podía costar caro. Él era consciente de lo que podía ocurrir. Y no escatimó ni su propia vida con el fin de ser fiel a Cristo y el ministerio al cual había sido llamado. Todo esto nos habla de la necesidad de volver otra vez a presentarnos delante de la Escritura como en un espejo perfecto para que podamos evaluar nuestros ministerios y la manera en cómo lo desarrollamos, no pensando en nuestro bienestar, sino en la honra del Señor. En una época que da prominencia a lo políticamente correcto, donde la iglesia en parte está siendo seducida por corrientes ideológicas contrarias a la palabra de Dios, es menester, es esencial, es imperativo la aparición de otro Juan el Bautista, que sigan siendo fieles a la verdad a pesar del gran costo que haya que pagar por eso. Un predicador fiel a la verdad reconoce su papel, su rol subordinado. Un predicador fiel a la verdad es uno que no es políticamente correcto. Un predicador fiel a la verdad es uno que está dispuesto a dar su vida por mantener su fidelidad. El Señor nos ayude, el Señor nos dé de su gracia, nos dé de su fortaleza, de su sabiduría y sobre todo del valor que necesitamos para enfrentar un mundo hostil y muchas veces una iglesia confundida con la verdad de la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. La palabra tuya es la que nos llevó a nacer de nuevo. Tu palabra es la que nos sigue alimentando y sosteniendo cada día. Tu palabra es la que nos da la certeza de caminar correctamente en tu senda. Tu palabra es la que nos corrige, nos amonesta, nos consuela, nos alienta. Y Señor, nosotros fuimos llamados a eso, a predicar tu verdad. No tenemos derecho a hacer ningún tipo de modificación. Y Señor, enséñanos a estar dispuestos a pagar el costo que sea necesario para que tu nombre sea exaltado.
Prepáranos desde ya, prepara tu iglesia para enfrentar lo que tú quieras que enfrentemos siempre, dependiendo exclusivamente de tu palabra, y nunca transemos con la verdad. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Amén.